Mi esposa vació nuestras cuentas y escondió $300,000 en cripto para dejarme en la ruina. Nuestra vida, la de Laura y yo, se había construido sobre los pilares de la clase media alta. 2 buenas carreras, una casa preciosa y, supuestamente, una confianza inquebrantable. Yo era el ingeniero que se ocupaba del día a día, y Laura era la ejecutiva ambiciosa que manejaba nuestras inversiones a largo plazo. Por eso, cuando un día, sin previo aviso, me pidió el divorcio, y una semana después, encontré evidencia de su aventura de 2 años con su socio, el suelo se abrió bajo mis pies. La traición no era solo emocional, era financiera. La injusticia original fue brutal. Laura, ayudada por un abogado matrimonialista, vació la mayoría de nuestras cuentas líquidas y movió nuestros ahorros de inversión, unos $150,000 que yo pensaba que estaban en fondos mutuos, a una cartera que afirmó que nunca existió, o que era dinero de su familia, no conyugal. Su estrategia era dejarme con la casa, cargada con la hipoteca, y unos $30,000, alegando que yo era demasiado irresponsable para manejar el dinero y que ella había sido la única responsable de los ahorros. Su abogado fue claro: o aceptaba su acuerdo miserable, o el proceso legal me costaría tanto que terminaría perdiendo aún más. Sentí que no solo me había robado mi matrimonio, sino también mi futuro financiero. La furia me obligó a sumergirme en un tipo de investigación que nunca pensé que haría: la arqueología fiscal. Sabía que Laura era una inversionista agresiva y recordé una conversación casual de hace años sobre una inversión que ella consideraba invisible para el sistema bancario tradicional. Mi arma secreta no estaba en nuestro acuerdo prenupcial, sino en la regulación fiscal nacional para activos digitales en el extranjero, una ley que el país había implementado para rastrear carteras de criptomonedas y activos descentralizados por encima de un umbral de $100,000. Esta cláusula, que casi ningún ciudadano cumplía a menos que fuera notificado directamente, exigía que cualquier persona que poseyera más de $100,000 en activos digitales almacenados fuera del país debía presentar una declaración jurada anual ante la autoridad tributaria, incluso si no los había vendido, simplemente como declaración informativa. Si se descubría que alguien había omitido esta declaración, la multa era severa y, crucialmente, la autoridad fiscal notificaba inmediatamente a las instituciones legales, como los tribunales de familia, sobre la existencia de activos ocultos o no declarados. Yo tenía pruebas suficientes de que Laura poseía una cartera de criptomonedas valorada en al menos $300,000, dinero que ella había movido allí antes de la solicitud de divorcio, pensando que era la forma perfecta de esconder el tesoro de la división de bienes. Durante la etapa de descubrimiento de activos en el divorcio, mantuve mi boca cerrada. Dejé que su abogado presentara los formularios de divulgación de activos, donde Laura juró solemnemente ante el tribunal que sus únicos bienes eran la casa y la pequeña cuenta bancaria que me había dejado. Ella firmó esa declaración falsa, cimentando su estafa. Mi movimiento de jaque mate llegó una semana antes de la audiencia final de división de bienes. No presenté mi refutación de activos ante el tribunal, sino ante la autoridad fiscal. Envié una carta certificada y detallada citando la cláusula, identificando a Laura y a sus activos digitales, y adjuntando las pruebas indirectas que había reunido, registros de transferencias a intercambios y correos electrónicos antiguos. No la acusé de fraude matrimonial, la acusé de fraude fiscal. El resultado fue una cascada de desastres para Laura y una justicia dulce para mí. En 72 horas, la autoridad tributaria, que toma el fraude de activos digitales muy en serio, abrió una investigación. El Tribunal de Divorcios recibió una notificación oficial sobre la investigación de activos no declarados que exceden el umbral regulatorio, confirmando implícitamente la existencia de una cartera de $300,000 que Laura había negado bajo juramento. El clímax fue en la sala del tribunal. El juez, al ver el informe de la autoridad fiscal, no pudo ocultar su indignación. No solo era una cuestión de ocultamiento de bienes conyugales, sino de mentirle al tribunal y al Estado. Laura no solo fue obligada a incluir los $300,000 de la cartera de criptomonedas en la división de bienes, dándome $150,000 de inmediato, sino que el juez la sancionó por conducta de mala fe y fraude procesal. Perdió cualquier derecho a una pensión compensatoria, fue obligada a cubrir la totalidad de mis honorarios legales, y tuvo que pagar una multa civil adicional por el intento de estafa. Laura no solo perdió la mitad del dinero que intentó robar,
sino que la autoridad fiscal la multó con el 30% del valor de la cartera oculta por no declararla a tiempo. Ella terminó pagando casi $100,000 en multas e impuestos y tuvo que entregarme $150 que creía invisibles. Yo recuperé mis ahorros y algo más, todo porque ella olvidó que la ambición fiscal tiene una letra pequeña mucho más peligrosa que cualquier acuerdo matrimonial. Usar la propia ley del país para exponer su codicia fue la venganza más satisfactoria de mi vida.